Hay un secreto que, según se ha contado en programas de espectáculos, esperó casi 30 años para salir a la luz, y cuando salió, tenía forma de hija. Para entenderlo hay que mirar primero a una niña de Puebla que aprendió, muy temprano, algo que la marcaría toda la vida, que una persona se puede esconder sin moverse de sitio. Le bastaba una trenza, un rebozo, un gesto prestado. La niña se ponía delante de un espejo, se recogía el pelo, se cambiaba la voz, y de golpe ya era otra. La de verdad se quedaba atrás, callada, mirando cómo la copia le ganaba el lugar. Nadie podía imaginar entonces que ese juego de convertirse en otra iba a ser, a la vez, el motor de la fama más grande de su vida y el escondite perfecto de todo lo que jamás iba a contar. Porque esa niña creció y se inventó a una mujer que hizo reír a un continente entero. Le puso trenzas, rebozo, una manera de hablar, un nombre que no era el suyo. Y detrás de esa mujer inventada, con los años, se fue guardando otra historia que casi nadie tocó mientras vivió, y que solo se atrevió a contarse cuando ya no había manera de preguntarle a ella. Vas a ver 3 cosas en esta historia. La primera es a una mujer pintándose la cara de otra tarde tras tarde, tan bien que llegó un punto en que medio país estaba seguro de que la de las trenzas era la real y la otra, la mujer de debajo, la inventada. La segunda es a un hombre poderoso, el que la subió a la pantalla y la hizo famosa de la noche a la mañana, cuyo apellido, por una casualidad que da escalofrío, era igual al suyo. Y la tercera es a una desconocida en California que dice que, a los 14 años, se enteró en medio de un juicio de que la mujer que la había criado no era su madre, y que su madre verdadera, según ella, era la mujer de las trenzas que salía en la televisión. Y en el centro de todo hay algo que nunca apareció, una prueba que, según se dijo, existía y lo demostraba todo, pero que jamás llegó a ponerse sobre la mesa. Su ausencia es lo que mantiene viva, hasta hoy, la sombra sobre la mujer más querida y más callada que dio la comedia mexicana. Y conviene empezar por un dato que casi nadie menciona cuando se habla de ella. Fue una de las primeras mujeres en México que se sentó en la silla del director y mandó en un set de cine. En una época en que eso lo hacían solo hombres, ella escribía, producía, dirigía y protagonizaba. Controlaba cada plano de su propia leyenda, y a alguien que aprendió a controlar hasta el último detalle de lo que el público veía de ella, no le costó nada controlar también lo que el público jamás iba a ver. Retrocede a Puebla, a 1940. Ahí nace María Elena Velasco Fragoso, hija de Tomás, un mecánico de los ferrocarriles, y de otra María Elena, la madre. Tiene 3 hermanos. La infancia es la de tantas familias de aquel México, modesta, apretada, sin lujos, y con un golpe temprano que lo cambia todo. El padre muere, y con él se cae el sostén de la casa. La madre agarra a los hijos y se los lleva a la capital, a la Ciudad de México, a buscarse la vida. Ahí, de muy joven, María Elena encuentra la única puerta que se le abre: los escenarios. Entra a bailar. Teatro Tívoli, carpas, revistas, ese mundo de luces baratas y camerinos compartidos donde una muchacha bonita y con gracia se puede ganar el pan. Baila. Aprende a moverse delante de la gente. Aprende a que la miren. Y aprende algo más, algo que no viene en ningún currículum, que arriba del escenario uno puede ser cualquiera. Que la pobreza, el luto, el miedo, se quedan abajo, en la penumbra, mientras la luz te da, y tú eres el personaje. Cabe pensar que para una muchacha que había perdido a su padre y empezaba de cero en una ciudad enorme, esa posibilidad de convertirse en otra fue más que un oficio. Fue un refugio. No se hizo cómica de un día para otro. En el Teatro Blanquita, esa fábrica de risas populares, empezó como una más de las muchachas del elenco, de las que adornaban los cuadros musicales con las piernas y la sonrisa. Pero tenía olfato. Se metía en los sketches con cómicos veteranos como José Jasso, al que apodaban El Ojón, y Óscar Ortiz de Pinedo, y ahí, mirándolos trabajar, aprendió el oficio de hacer reír,
que es más difícil que el de hacer llorar. Hacia 1964 ya colaba material cómico propio en sus números. En la televisión le daban papeles de criada, de sirvienta, la mujercita de servicio que entra a escena y suelta la ocurrencia. Y de tanto interpretar a la de abajo, fue armando pieza por pieza a un personaje rural, ingenuo y ladino a la vez, que todavía no se llamaba India María, pero ya respiraba dentro de ella. La creación de su vida se levantó a mano, función tras función, hasta dar con la cara exacta. Puro oficio terco, nada de chispazo de suerte. En ese mundo de teatro conoce al hombre de su vida. Se llama Vladimir Lipkiss-Chazan, aunque en México se hace llamar Julián de Meriche. Es de origen ruso, actor, coreógrafo, director. Se cruzan en el Teatro Blanquita, ese templo de la farándula popular donde pasaba de todo. Y funciona. Se casan en 1965. Él le lleva mundo, oficio, una cabeza para el espectáculo. Ella tiene el talento y la ambición. Van a formar, con los años, una sociedad amorosa y profesional a la vez. De ese matrimonio nacen los 2 hijos que ella reconoció y crió. Iván, que de grande sería director de cine, e Ivette, a la que llamaban Goretti. Esa es la familia oficial, la que aparece en las fotos, en las entrevistas, en los créditos de sus películas. Esos 2 nombres importan, porque son las personas vivas que hoy cargan con el apellido y con la memoria de todo lo que vamos a contar, y porque la discreción con la que ella blindó su casa es, en buena medida, la discreción que ellos heredaron. Pero antes de esa familia, y en parte por encima de ella, hubo un personaje. Y el personaje se comió a la mujer. Corre 1969. María Elena ya trabaja en televisión, y le toca aparecer en el programa más grande que existía en México, una catedral de los domingos que veían millones de familias enteras pegadas al televisor. Ahí, en un sketch, un director le sugiere que haga a una mujer indígena, una tal María. Ella se lo toma en serio de una manera que nadie esperaba. Observa, estudia cómo caminan, cómo hablan, cómo se plantan las mujeres indígenas que ha visto toda su vida. Y su propia madre le cose los primeros vestuarios, el rebozo, la falda, la blusa bordada. Se planta delante del espejo del camerino y se hace las trenzas. Se pinta, se pone el rebozo, y cuando levanta la vista del espejo, la que le devuelve la mirada ya es otra. Una mujercita de pueblo, ingenua y viva, respondona, que se mete en la gran ciudad y desarma a los poderosos a punta de ocurrencias. Nace María Nicolasa Cruz, nace la India María, y el país se rinde. Aquí hay que detenerse en un detalle que lo explica casi todo, porque marca el resto de la historia. El programa que la lanzó, esa catedral dominical, lo mandaba un hombre, el conductor más poderoso de la televisión mexicana de su tiempo, el que decidía quién subía y quién no, quién existía para el público y quién se quedaba fuera. Un hombre casado, intocable, con un imperio en las manos, y su apellido, por una de esas casualidades que la vida pone para confundirlo todo, era Velasco, el mismo apellido de ella, Raúl Velasco. No eran parientes, el apellido coincidía y ya, pero esa coincidencia, con los años, iba a servir de leña para el incendio más grande que rodeó su nombre. Porque el hombre que la hizo famosa y la mujer que se hizo famosa compartían apellido, trabajaban juntos cada domingo, y él tenía en la mano el poder de encumbrar a cualquiera. Con menos que eso, se han armado rumores que duran medio siglo. Conviene entender qué clase de hombre era ese, porque sin eso, el rumor no se explica. Raúl Velasco no era un presentador más. Durante décadas, su programa de los domingos fue la puerta por la que pasaba todo el que quería ser alguien en el espectáculo de habla hispana. Cantantes, cómicos, actrices, de México y de medio continente, sabían que salir en ese programa era existir, y no salir era desaparecer. Él decidía, un hombre casado, poderosísimo, con una corte alrededor. Y la India María fue una de sus grandes cartas, semana tras semana, año tras año,
dos figuras del mismo apellido riéndose juntas frente a la cámara, mientras el país entero las veía comiendo en familia. En ese roce largo, tan a la vista y tan repetido, la imaginación popular fue tejiendo lo que la imaginación popular siempre teje cuando un hombre con todo el poder y una mujer con todo el talento aparecen juntos demasiadas veces. Quienes los trataron de cerca han insistido siempre en que entre ellos solo hubo una amistad de trabajo, pero un desmentido rara vez alcanza a un rumor que la gente prefiere creer. Y el rumor se armó, pero para eso todavía falta. Volvamos a lo que sí pasó, a lo que está documentado, porque lo que la mujer construyó con sus propias manos es tan grande que no necesita adornos. La India María se convirtió en un fenómeno que no tiene comparación fácil. De la televisión saltó al cine, y del cine a la inmortalidad. Su primera película llega en 1972, Tonta, tonta, pero no tanto, y detrás vienen más y más, hasta juntar alrededor de 2 docenas de títulos. Llenaba salas, la gente humilde se veía en ella, porque la India María siempre era la de abajo, la que llegaba a la ciudad y la trataban mal, la que no tenía papeles, ni dinero, ni contactos, y aún así se salía con la suya y dejaba en ridículo al burócrata, al policía corrupto, al rico despectivo. Ahí está la parte que muchos no entienden del personaje. Debajo de la risa fácil había una denuncia. La India María se reía de la corrupción, del maltrato al pobre, del racismo cotidiano, del machismo, de la burocracia que humilla al que no sabe llenar un formulario. Era una mujer indígena la que ganaba, cada vez, contra el sistema que la despreciaba. Para millones de espectadores de a pie, eso era una pequeña venganza semanal. Al principio no ponía ella la cámara. Los primeros años, quien filmó a la India María fue Fernando Cortés, el mismo director que la había empujado a inventarla. Cortés le hizo 8 películas, una detrás de otra, hasta que murió en 1979. Y esa muerte marcó un giro, porque desde entonces María Elena decidió que a su criatura no la iba a manejar nadie que no fuera ella. Metió mano en el guión, en la producción, en el negocio entero. La dueña tomaba posesión de lo suyo. El punto más alto llegó en 1988, y trae un detalle que hoy pone la piel de gallina. La película se llamó Ni de aquí ni de allá, y la dirigió ella misma. Cuenta la historia de una vendedora humilde que cruza a Estados Unidos y acaba de sirvienta en Los Ángeles, perdida entre 2 mundos, sin ser ya de México ni terminar de ser de allá. Fue un terremoto de taquilla. La cinta mexicana que más dinero hizo aquel año, 20 semanas en cartelera, cuando el cine nacional aguantaba de media 4. Millones se rieron y se reconocieron en esa mujer que se iba al otro lado a servir en casa ajena. Y la productora que la respaldaba llevaba, en el nombre, la sombra de su marido muerto, Vladi, por Vladimir. Hasta en los créditos seguía guardando a los suyos. El personaje no se apagó con los años, y eso es raro. La mayoría de las máscaras cómicas envejecen y aburren. La suya no. La estiró por el cine, por la televisión, por generaciones enteras. Todavía en 1998 protagonizaba una serie, ¡Ay María, qué puntería!, con las mismas trenzas y el mismo rebozo con que había arrancado casi 30 años antes. Abuelas que la vieron de jóvenes se la enseñaban a sus nietos. La India María se volvió parte del mueble de la casa mexicana, tan familiar como la tele encendida a la hora de la comida. Y para la gente humilde, esa mujercita del rebozo fue mucho más que un chiste. El personaje tenía hasta nombre y apellido propios: María Nicolasa Cruz, una india de pueblo perdida en la ciudad grande. La señora que limpiaba casas ajenas, el obrero, la abuela que apenas sabía leer, se veían a sí mismos en ella. Porque la India María llegaba a la oficina de gobierno y el funcionario la maltrataba, y ella se lo comía con una ocurrencia. Llegaba a la frontera y el policía la humillaba, y ella se salía con la suya. Era la venganza soñada de todos los que en la vida real agachan la cabeza. Por eso la querían tanto, y por eso, cuando el rumor de la hija escondida llegó años después, tocó una fibra tan honda, sentían que esa mujer era de la familia,
y a la familia le duele más que le mientan. Y en pleno éxito, la vida le cobró la primera factura grande. En 1974, apenas 9 años después de la boda, su marido, el amor de su vida, murió. Vladimir se fue y la dejó viuda, joven todavía, con los hijos pequeños y una carrera que apenas despegaba hacia lo más alto. Años después ella lo resumiría con una honestidad que la retrata. Dijo que su marido valía oro, que no iba a mentir diciendo que era el hombre perfecto, pero que fue el amor de su vida. Nunca se volvió a casar, nunca. Una mujer en la cima, famosa en varios países, guapa, con dinero propio, y jamás rehizo su vida sentimental de cara al público. Se cerró, puso el rebozo sobre todo lo demás, y ahí, en ese silencio de décadas, es donde el rumor encontró su terreno más fértil, porque el vacío siempre se llena con lo que la gente imagina. Lo que sí hizo fue sacar adelante a sus 2 hijos ella sola, y a lo grande. Iván e Ivette crecieron dentro del negocio de su madre, entre sets, cámaras y estrenos. Con los años, Iván se hizo director de cine, y hay un detalle que cierra un círculo bonito. La última película de la India María, ya al final de todo, la dirigió él. El hijo poniendo la cámara sobre la madre, devolviéndole el oficio que ella había levantado. Esa es la familia documentada, la de sangre y trabajo compartido, la que estuvo a su lado hasta el final y la que hoy guarda su memoria. Cualquier historia que hable de hijas escondidas choca de frente con esta, la de los hijos que sí crió, que sí llevan su apellido y que sí la enterraron. Fíjate ahora en lo que hace con su carrera, porque es de una fuerza tremenda. Se queda sola al frente de todo, y en vez de resguardarse, agarra más poder. En una industria de hombres, decide que no le basta con actuar, quiere mandar, empieza a producir sus películas, y en 1983 da el paso que casi ninguna mujer mexicana había dado antes. Se sienta en la silla del director y dirige El Coyote Emplumado. Es su debut detrás de la cámara. Una de las primeras directoras de cine del país es esta señora de las trenzas a la que muchos, todavía hoy, subestiman por el personaje que interpretaba. El año anterior, en 1982, ya se había llevado Una Diosa de Plata, uno de los premios importantes del cine mexicano, por su trabajo cómico. Se lo ganó a pulso. La mujer que hacía a la indígena bruta y analfabeta era, en la vida real, una empresaria astuta que controlaba guión, producción, dirección y taquilla. Escribía a la India María, la dirigía, la protagonizaba y la vendía. Era su dueña absoluta. Y esa palabra, dueña, va a pesar mucho al final. Porque una mujer que controla hasta el último fotograma de lo que el mundo ve de ella, es una mujer que sabe, mejor que nadie, cómo esconder lo que no quiere que se vea. El mismo talento que la hizo grande, el de fabricar una realidad y hacerla pasar por verdadera, es el talento que le permitió, durante toda su vida, mantener cerrada a cal y canto la puerta de su intimidad. ¿Y qué había detrás de esa puerta? Ese es el imán de toda esta historia, y aquí es donde el ruido empieza a subir. Hay que entender primero hasta qué punto esta mujer era hermética. De su vida privada casi no habló jamás. Esquivaba las preguntas sobre sus amores, mantenía a sus hijos lejos de las revistas del corazón y protegía su casa con una disciplina que hoy parece de otro siglo. En una industria donde casi todos se desnudan por un titular, ella se cubría. Concedía entrevistas, claro, pero para hablar de su trabajo, de sus películas, del personaje. De la mujer de debajo, casi nada. Levantó a su alrededor un muro tan alto que ni sus colegas más cercanos sabían lo que pasaba de su puerta para adentro. Y llevó ese hermetismo hasta un extremo que, cuando se supo, dejó helado a todo el que la conocía. Ni siquiera dejó que trascendiera que se estaba muriendo. Adelanto ese final un momento, porque ilumina todo lo de en medio. En sus últimos meses la operaron. Fue una cirugía de alto riesgo por un cáncer de estómago, y pasó cerca de 2 semanas internada antes de volver a casa. Nada de eso trascendió mientras ocurría. El 1 de mayo de 2015 murió, a los 74 años, y el país lo lloró de golpe,
sin haberla visto enferma jamás. Muchos de sus propios amigos y colegas del medio se enteraron de que había estado grave en el funeral. No antes, en el funeral. La mujer más querida de la comedia mexicana se fue apagando sin decírselo casi a nadie, sin fotos de hospital, sin despedidas públicas, sin sacarle a su enfermedad ni un titular. Guardó su propia muerte igual que guardó todo lo demás, debajo del rebozo. Si a alguien capaz de ocultar eso, de ocultar que se estaba muriendo, le atribuyeron después ocultar también a una hija, ya entiendes por qué el rumor prendió con tanta facilidad. Y ahora sí, el segundo golpe, el que de verdad sacudió su memoria. Años después de su muerte, cuando ya no podía confirmar ni desmentir nada, apareció en la televisión y en los programas de chismes una mujer que soltó una bomba. Dijo llamarse Mirna Velasco. Contó que vivía en el este de Los Ángeles, en California, y aseguró, delante de las cámaras, ser hija no reconocida de María Elena Velasco, de la India María. Y no solo de ella, dijo también quién habría sido el padre, Raúl Velasco, el conductor todopoderoso del apellido igual. Conviene ir con pies de plomo, porque esto es lo delicado de toda la historia. Nada de lo que contó Mirna está confirmado. Es su versión, difundida en programas de espectáculos y en canales de chismes de Internet, contada ante periodistas de farándula, sin una prueba pública que la sostenga. Ninguna autoridad, ningún documento, ninguna de las familias implicadas la ha respaldado. Pero la versión, así como la dio, es de las que no se olvidan, porque tiene todos los ingredientes del melodrama perfecto. Según ella, siendo una recién nacida, su madre la habría entregado a una empleada doméstica que trabajaba en la casa de la actriz. Esa empleada se la llevó y la crió al otro lado de la frontera, en California, como si fuera suya. Mirna creció creyendo que esa mujer era su madre, y así habría seguido, de no ser por una tragedia que destapó la mentira de la forma más brutal. Cuenta Mirna que a los 14 años estalló en su casa un caso de abuso sexual, que su padrastro habría abusado de su hermana menor, y que el asunto llegó a los tribunales, y que fue ahí, en medio de ese proceso, cuando la mujer que la había criado le confesó lo que, según ella, era la verdad que llevaba guardada tantos años, que no era su madre. Que la niña que había levantado en Los Ángeles era, según le habría dicho, hija de la India María y de Raúl Velasco, entregada en secreto y sacada del país. Y aquí hay que recordar algo que ya contamos, porque rima de una forma que eriza. La película más grande de la vida de María Elena trató, justamente, de una mujer humilde que cruza a Los Ángeles a servir en una casa ajena, atrapada entre dos países. Según esta versión, en esa misma ciudad, en ese mismo este de Los Ángeles, crecía por los mismos años una niña criada por la sirvienta de su casa. La ficción que la hizo inmortal y el rumor que la persiguió después caían sobre el mismo mapa, sobre las mismas calles. La casualidad es tan redonda que da vértigo, y quizá por eso la historia se volvió tan fácil de creer. Imagina el peso de eso a los 14 años. Descubrir, en el peor momento posible, en medio de un juicio por abuso, que toda tu identidad era prestada, que tus padres eran otros, que eran famosos, ricos, adorados por millones, y que te habían regalado. Mirna lo diría con una frase amarga que resume su versión entera, que si los Velasco no la quisieron en su momento, ella no pensaba ir a buscar a nadie. Dejó claro, además, que no perseguía herencias ni regalías, que hablaba, decía, solo por decir la verdad. Y aquí está el objeto que lo detona todo, la pieza que convierte el chisme en algo que la gente se toma en serio. Mirna afirmó que existía una prueba, que se había hecho un análisis de ADN, y que ese análisis la conectaba, por sangre, con otra mujer famosa a la que también se le atribuía el mismo origen secreto. Según Mirna, la prueba salió positiva, serían hermanas. Esa otra mujer tiene nombre, y es conocidísima, Denise Guerrero, la voz de Belanova, una de las bandas de pop más populares de México en los 2000. Durante años había circulado un rumor parecido sobre ella,
alimentado por una sola cosa, el parecido físico. Denise tiene rasgos que a mucha gente le recordaban a la India María, y con eso bastó para que las redes decidieran, por su cuenta, que tenía que ser su hija escondida. Así que ahora había dos mujeres a las que la voz popular colgaba el mismo origen, hijas secretas de la mujer de las trenzas y del hombre que la hizo famosa. Una en California, contándolo ella misma, otra en los escenarios, arrastrando el rumor sin haberlo pedido, y en medio, una prueba de sangre que, según una de ellas, lo confirmaba todo. ¿Te das cuenta de lo perfecto que era el relato? Encajaba con todo lo que la gente ya creía saber de ella, con su hermetismo brutal, con el apellido compartido con Raúl Velasco, con esos domingos juntos en pantalla durante años, con el hecho de que enviudó joven y jamás rehizo su vida a la vista de nadie, con una mujer que, se sabía, era capaz de esconder cualquier cosa, hasta su propia agonía. El rumor no cayó en el vacío, cayó sobre un terreno que ella misma, con su silencio de toda la vida, había dejado listo. Pero un relato que encaja no es lo mismo que un relato verdadero, y aquí es donde hay que frenar y separar las dos cosas con cuidado, porque una memoria y unas personas vivas están de por medio. Vamos con lo que se sostiene y lo que no. Empecemos por Denise Guerrero, porque su caso es el más claro. Ella salió, ya cansada del tema, a poner las cosas en su sitio. Dijo, sin rodeos, que sus padres son un maestro y un dentista de Los Mochis, Sinaloa, que tiene una vida de lo más normal, que la señora India María no es su mamá y que aquel señor no es su papá. Reconoció, con humor, que podía tener cierto parecido, y lo explicó con una lógica sencilla, como casi cualquier mexicana. Dijo, tenía raíces que podían darle un aire con la actriz, nada más. Y no fue la única en desmentirlo. Un compañero suyo de Belanova, Edgar Huerta, el tecladista, salió también a aclararlo. Contó que conoce a Denise desde que ambos tenían 18 años, que conoce a su madre, que conoce a su padre, y que toda la teoría, por más vueltas que le hubieran dado, sencillamente no era verdad. Alguien que la trató desde antes de la fama, que estuvo en su casa, que vio a su familia real, lo decía con todas las letras. Con eso, el pilar más llamativo del rumor, el de la cantante famosa, se vino abajo. Y si esa parte no se sostenía, la supuesta prueba de ADN que las hermanaba a las dos quedaba en el aire. Porque si Denise no era hija de la India María, y ella lo afirma, y su entorno lo confirma, entonces un análisis que dijera que Mirna y Denise son hermanas por vía de esa madre, se cae por su propio peso. El papel que lo demostraba todo, esa prueba que Mirna decía tener, nunca se mostró en firme, y ningún tercero independiente llegó a validarlo. Se quedó en una afirmación dicha en un plató. Y ese es el punto exacto de esta historia. Ahí está la pieza que prometí al principio. El documento que lo probaba todo, el análisis de sangre que convertía el chisme en verdad, es justo lo que nunca terminó de aparecer del todo. Se habló de él, se dijo que existía, se usó para darle peso a la versión, pero a la hora de ponerlo sobre la mesa, delante de todos, con nombre y sello y valor legal, ese papel se disolvió como se disuelve el humo. Entonces, ¿qué queda? Queda el relato de una sola mujer, Mirna, que asegura haber vivido una historia dolorosísima y que puede estar diciendo su verdad o puede estar equivocada sobre quiénes eran sus padres biológicos. Nadie puede meterse en su corazón, ni negarle el dolor de haber crecido sin saber de dónde venía. Pero una cosa es el dolor de esa mujer, que es real, y otra muy distinta es dar por probado, como si fuera un hecho, que la India María parió a escondidas y regaló a una hija fruto de un romance con un hombre casado. Eso, hasta hoy, nadie lo ha demostrado. De la familia de María Elena, de sus hijos reconocidos, Iván e Ivette, no salió una campaña a desmentir nada. Y ese silencio también hay que leerlo con honestidad. Puede ser el silencio del que no tiene nada que ocultar y no piensa dignificar un chisme respondiéndolo. Puede ser, sencillamente, la misma discreción de acero que su madre les enseñó,
la de no ventilar la casa jamás. Colgarle a esa familia la etiqueta de encubridora, de gente que borró a una hermana de la historia, es dar por cierto justo lo que no está probado. Y esta historia no va de acusar a nadie vivo, va de entender por qué, alrededor de esta mujer en concreto, se pudo construir una leyenda tan oscura y tan convincente. Piensa en el tamaño del cariño que había en juego. Cuando murió, México se detuvo a llorarla. Salió en todos los noticieros, en las primeras planas, en los homenajes. Se habló de ella como de un patrimonio nacional, la mujer que había hecho reír a varias generaciones, la que se había colado en la memoria de un país entero. Y ese cariño enorme, esa cercanía que la gente sentía con ella, es justo lo que le da tanta fuerza al chisme. A una figura lejana, que no te importa, no le inventas hijas escondidas. Se las inventan a los que la gente siente suyos, a los que cree conocer de tanto verlos en su sala. La quisieron tanto, que se creyeron con derecho a saberlo todo de ella, y ella, que no les dio ese derecho, que se guardó su intimidad hasta el último día, dejó sin querer un espacio en blanco que otros se apresuraron a rellenar. La respuesta está donde empezamos, en el espejo del camerino, en las trenzas, en el rebozo, en la máscara. Esta fue una mujer cuyo don, el que la hizo inmortal, consistía en desaparecer detrás de otra, en pintarse encima la cara de un personaje tan verdadero que el público olvidaba que debajo había alguien más. Se pasó la vida entera fabricando una identidad que no era la suya y haciéndola pasar por real. 40 años haciendo eso, cada tarde, con una maestría que le ganó premios y llenó cines. Y cuando alguien es tan bueno escondiendo a la persona detrás del personaje, cuando alguien controla con esa precisión lo que el mundo puede ver y lo que no, la gente empieza a preguntarse qué más habrá debajo del rebozo que nunca nos dejó ver. Ella misma alimentó ese misterio sin querer. Guardó a su marido muerto como un tesoro privado. Guardó su vida amorosa posterior en un silencio total. Guardó su enfermedad. Guardó su muerte. Fue tan dueña de su imagen que hasta se negó, siempre, a que otra actriz se pusiera sus trenzas. Los vestuarios originales los conservó ella, uno por uno, como reliquias, y con ella se fue el permiso de ser la India María. Nadie más volvería a ponerse esa cara. Con semejante costumbre de blindarlo todo, de controlarlo todo, el paso de imaginar que también blindó y controló una hija secreta era corto, demasiado corto. Por eso el rumor caminó solo. Hay que decir algo más, porque su personaje también cargó su propia polémica y forma parte de esta misma tela. Con los años, y sobre todo ya muerta ella, la India María fue acusada de racista. En 2020 volvió a ser tendencia en las redes, señalada por reforzar el estereotipo de la mujer indígena ingenua, ignorante, atrasada. Las voces críticas apuntaban al dialecto rural exagerado, a las trenzas y el huipil convertidos en caricatura, a una manera de retratar a los pueblos originarios como sinónimo de torpeza. Del otro lado, gente del medio salió a defenderla. La actriz Maribel Guardia, entre otras, sostuvo que el personaje representó durante décadas a la comunidad indígena con cariño, que su comedia era una denuncia social, que ridiculizaba al burócrata y al rico despectivo, no al pobre, y que le dio visibilidad a los de abajo cuando nadie los ponía en pantalla. La propia María Elena defendió siempre a su criatura como un homenaje. Ese debate sigue abierto y no lo vamos a cerrar aquí. Pero fíjate en la ironía, porque es la misma de toda su vida. La mujer real, María Elena, culta, empresaria, directora premiada, se pasó la existencia siendo confundida con el personaje analfabeto que ella misma había inventado. Tan fina era desapareciendo detrás de la máscara, que en varios países llegaron a creer que la actriz era de verdad una mujer indígena de pueblo. El mundo terminó juzgando y adorando a la de arriba, la de las trenzas, y olvidándose por completo de la de abajo, la que escribía los guiones y mandaba en el set. Su tragedia silenciosa fue esa. La borró su propia obra maestra. Vuelve ahora al principio, a la niña de Puebla frente al espejo, descubriendo que se podía desaparecer sin moverse de sitio.
Esa niña cumplió su hallazgo hasta el final. Construyó una mujer de trenzas tan sólida que se tragó a la de verdad. Y cuando la de verdad murió, en silencio, guardándose hasta el último secreto, dejó atrás un hueco perfecto, un espacio en blanco con forma de mujer callada. Y sobre ese blanco, cualquiera podía escribir la historia que quisiera. Una hija en California, un romance con el hombre del apellido igual. Una prueba de sangre que nunca se enseñó, un secreto de 30 años. Lo cierto, lo único cierto, es más sencillo y más triste que cualquier chisme. Una mujer se pasó la vida escondiéndose detrás de un personaje, tan bien que ni en la muerte la dejaron descansar como ella misma. Le siguieron poniendo caras que quizá nunca fueron suyas. Le siguieron atribuyendo hijas, amores, secretos. Le siguieron pintando el rostro por encima, igual que ella se lo pintaba cada tarde en el camerino. Solo que esta vez, la que quedaba debajo, ya no podía quitarse el maquillaje y decir, «Esta soy yo». Y de aquella prueba que lo iba a demostrar todo, del papel que convertía el rumor en certeza, seguimos sin saber nada firme. 10 años después de su muerte, la hija de 30 años de secreto sigue siendo una versión contada en un plató, no un hecho con sello. Puede que Mirna cargue una verdad dolorosa que nadie ha sabido probar. Puede que se haya equivocado de madre entre las brumas de una infancia rota. Las dos cosas caben, y ninguna de las dos autoriza a escribir en la lápida de María Elena una acusación que jamás pasó por un tribunal ni por un laboratorio. Lo único que quedó demostrado es lo que ella fue en vida, una artista descomunal y una mujer que no le debía a nadie el permiso de guardarse lo suyo. Y aquí queda la pregunta, la de verdad. Cuando alguien se esconde toda la vida detrás de una máscara, por miedo, por pudor, por defender lo suyo, ¿tiene derecho a que ese silencio se respete después de muerto? ¿O el que se guarda demasiado termina, sin quererlo, invitando al mundo a inventarle lo que cayó? Mírala a ella. Dio la cara de otra durante 40 años para hacernos reír, y a cambio se quedó con la suya guardada. Y al final, ni esa cara guardada fue del todo suya, porque los demás se la llenaron de historias que ella ya no estaba para negar. Hay una última cosa que hace esta historia todavía más grande, y es que no es la única. Porque lo mismo, exactamente lo mismo, le pasó a otro grande al que el público adoró por un personaje, mientras la persona de debajo se moría de otra cosa. Un hombre pequeño de estatura y gigante en los escenarios. Una voz que hizo llorar a media América cantando al amor, y que detrás del brillo escondía un secreto que solo confesó cuando ya se apagaba, lejos de todos, mas solo de lo que nadie que lo aplaudió hubiera imaginado. La mujer de las trenzas y aquel hombre de la voz enorme comparten algo que da miedo. Los dos fueron amadísimos por lo que fingían ser, y los dos se llevaron a la tumba lo que de verdad fueron. Esa historia, la de él, es la que sigue.